¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Si no les importa, damos 2 minutitos para ver si alguien más se une a la reunión y empezamos. 2 minutitos nada más. Si todo está bien en cuanto a audio y me ven perfecto, solamente 2 minutitos más para esperar a sus compañeros y ahorita empezamos. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a leer esta frase primero, que la escogí de todas las frases que el libro tiene, todas muy buenas. Pero creo que esta es una que nos puede marcar. Tus únicas limitaciones son aquellas que estableces en tu mente o que permites que otros establezcan por ti. Og Mandino. El libro que vamos a analizar el día de hoy se llama El vendedor más grande del mundo. Y como pueden ver ustedes en esta portada que escogí esta portada porque es de las primeras ediciones que surgieron. Y en las letras azules hasta abajo dice, este libro está destinado a influir en un sinnúmero de vidas. Y realmente, conforme vayamos avanzando en el libro, se darán cuenta que es verdad. Es un libro que si le pones atención y lo lees detenidamente, va a influir en tu vida de una manera muy positiva. Este libro lo escribió Og Mandino. Og Mandino, que su nombre completo es Agustín Mandino, nació en 1923. Él nació en Italia, pero realmente creció y vivió toda su vida en Massachusetts, Estados Unidos. Él fue fundador y dirigió una revista muy exitosa que se llamó Success Unlimited, que quiere decir éxito sin límites. Después de una gran depresión que él vivió y de incluso caer víctima en las manos del alcoholismo, se convirtió en un gran vendedor al tener como guía y gurú, como su maestro al que él siguió, a Clement Stone. Clement Stone fue su modelo a seguir. Él fue, Clement Stone, un vendedor de seguros muy exitoso en Estados Unidos también, y fue quien lo preparó y quien lo inició en todo esto de las ventas y también de escribir libros. Él es autor de más de 20 títulos o libros que se han traducido a los idiomas más importantes del mundo. Og Mandino ha vendido más de 50 millones de ejemplares de un solo libro hasta el día de hoy, de este que estamos analizando el día de hoy. Sus artículos, cuentos y relatos han sido aclamados internacionalmente y es considerado hoy por hoy el autor motivacional más leído del planeta. Fue también un excelente ponente, tanto que incluso fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Internacional de Speakers de Norteamérica. Og Mandino murió a los 76 años de edad. Pero, ¿cuál es el impacto de este libro en la actualidad? De este libro que tiene ya más de 20, 30 años que se editó. Este libro fue editado en 1968. Fue reeditado y vuelto a publicar en 1983. Me parece increíble
que con más de 50 años de historia que tiene este libro, siga siendo hasta el día de hoy uno de los libros más leídos en todo el mundo. Quizá por eso el motivo de que sea tan leído es que no precisamente nos da una técnica de ventas con ciertos pasos a seguir, sino que más bien a lo largo de estas 128 páginas, lo que el autor nos explica es que es uno de los mejores puntos de partida para lograr ser un mejor vendedor. Él nos dice que para lograrlo, primero tenemos que ser, o al menos tenemos que intentar ser mejores personas. No importa si no te dedicas al comercio como una profesión. Aún así, todo el tiempo estamos vendiendo algo. A diario estamos vendiendo. Por ejemplo, cuando estás negociando con tu pareja para decidir qué película pueden ver después de cenar, ahí estás vendiendo tu idea de por qué se tiene que escoger la que tú estás proponiendo. Estás vendiendo tu idea. Cuando estás discutiendo, por ejemplo, con los amigos sobre a qué restaurante o a qué bar podrían asistir, bueno, pues lo que tú estás exponiendo es tu punto de vista y estás argumentando por qué crees que tu opción es la mejor. Estás vendiendo. Cuando, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, pues te estás vendiendo tu talento, estás vendiendo la propuesta que tú traes. No se diga si tienes hijos, ¿no? Si tienes hijos, pues bueno, ¿para qué te platico? Es un constante negociar y negociar, porque tú estás vendiéndoles a tus hijos tus puntos de vista, tus argumentos. Como puedes ver, aunque no seas un profesional del comercio, aunque esa no sea tu profesión, todos, absolutamente todos, tenemos algo que vender. Por eso mismo es que aprender a vender es realmente relevante para todos, ya que una gran parte de nuestras vidas la pasamos intentando vender, como les digo, ya sea nuestro talento, nuestros gustos o simplemente nuestra opinión. Por ejemplo, ahora con el Twitter, con las redes sociales, pues ahí nosotros, al estar escribiendo, lo que estamos vendiendo a los demás es nuestra opinión. Queremos que los demás nos compren nuestras ideas. Por más razón, si lo que hacemos es buscar promocionar un producto o un servicio y queremos convencer a nuestros principales o potenciales clientes de por qué lo que ofrecemos es mejor que alguna otra opción que exista en el mercado similar. Sobre todo, en esta época que nos ha tocado vivir ahora, de un mundo globalizado, en el que toda la comunicación se hace ahora, por ejemplo, virtualmente, para hacernos notar en un mundo tan cambiante, tan demandante, pues tenemos que aprender a vendernos como personas, como profesionistas, como miembros de una familia o como integrantes independientes de una comunidad. ¿Cómo entonces es que podemos aprender a vender mejor? Bueno, en la actualidad hay un sinnúmero de publicaciones y de libros que hablan sobre este tema de ventas. Incluso ahorita en la pantalla les estoy compartiendo los mejores 5 libros de ventas hasta el 2020. Son los 5 libros que más se vendieron en el año pasado. Estos 5 libros están escritos por los mejores y más renombrados autores hasta el momento. Incluso, todos estos son unos excelentes autores y son unas excelentes opciones y lecturas muy recomendables en las que sí podemos aprender
estrategias y pasos, metodologías que sin lugar a dudas nos favorecerán a la hora de ofrecer algún producto o ofrecer algún servicio a la venta. Cada uno de ellos está basado en una idea. Quizás algunos se basan en la motivación, otros se basan quizás en una disciplina, algunos otros quizás en el compromiso que tenemos que tener con nosotros mismos, etc. Sin embargo, existe este otro texto, justo el que hoy vamos a analizar, El vendedor más grande del mundo. Este libro tiene otro enfoque. Este es un libro un poco más holístico, por así decirlo, es un poco más espiritual. En este libro, lo que aprendemos es que para convertirnos en un mejor vendedor, primero, antes que nada, tenemos que convertirnos en una mejor persona. Y para lograrlo, tendremos que modificar varios aspectos de nuestra vida y así lograr una mejor versión de nosotros mismos. Es decir, tendremos que añadir nuevas conductas a las que quizás no estamos acostumbrados, que quizás al principio pueden sentirse incluso incómodas. Este cuento del vendedor más grande del mundo se puede considerar como la base o la fuente precisamente de todos los libros actuales que hablan no solo de técnicas de ventas, como los que ya vimos en la pantalla anterior, sino que hablan también de desarrollar conductas positivas o de crear mejores hábitos o de libros de autoayuda o de motivación. Este libro es precisamente el origen, es precisamente la fuente de tantos otros que hoy por hoy son tan consultados y leídos. Incluso, muchos de estos libros ya los hemos expuesto aquí en este espacio de Aprendiendo. Seguramente, si tú nos acompañas, ya habrás escuchado alguno que otro. ¿Cómo entonces lograremos éxito en nuestras ventas? La premisa principal de este libro, El vendedor más grande del mundo, se basa en que nuestras acciones, nuestras acciones son las que van a influir directamente a nuestros logros. Esa es la principal enseñanza que nos deja Og Mandino en este libro, El vendedor más grande del mundo. Es una guía clásica de la filosofía de un vendedor. Esta historia, vamos ya a adentrarnos en el cuento, se desarrolla o se centra en el Medio Oriente, hace ya más de 2000 años. Cuenta la historia de Jafid. Jafid es un muchacho humilde que se dedicaba a cuidar los animales de la caravana a la cual él pertenecía. Él era el camellero. Jafid se enamora de la hija de un hombre muy rico y es por eso que empieza a soñar con cambiar su humilde posición, su humilde condición de camellero. Busca entonces la ayuda de su protector, que se llama Patros. Patros era un potentado mercader a quien precisamente se le conocía como el mejor vendedor más exitoso de esa época. Jafid le pide consejo y le suplica que le enseñe lo que debe de hacer para convertirse en un hombre tan poderoso como él. Y así, algún día poder obtener ese título tan preciado del vendedor más grande del mundo. Patros, entonces, lo pone a prueba y lo envía a Belén a vender un manto rojo, con la promesa de que a su regreso, es decir, cuando ya viniera con el oro de la venta, entonces le compartiría los secretos de su sabiduría.
Jafid, al llegar a Belén, con el manto rojo, se encuentra con una familia que se resguarda del frío en una oscura cueva, con un bebé recién nacido. Jafid, al observar esta escena, siente pena y compasión por esa familia. Y entonces decide regalar el manto para que puedan cubrir al bebé. Al volver con su maestro, Jafid va temeroso y pues le cuenta lo ocurrido y se disculpa por no haber cumplido con la encomienda, por no haber hecho la venta. Patros, en lugar de enfadarse con el muchacho, pues nota la generosidad y el buen corazón y lo toma como una buena señal. Y es entonces que lo considera digno de compartirle sus secretos, digno de compartirle cómo es que puede llegar a convertirse en un buen y mejor vendedor, incluso que él mismo. Y entonces, de un cofre, saca 10 pergaminos, 10 pergaminos en los cuales se puede leer las verdades universales que gobiernan el arte del mercadeo. Y así poder llegar a ser el más grande vendedor del mundo. La única instrucción que el maestro Patros le da a Jafid, su alumno, es que debe abrirlos uno por uno y que los tiene que leer uno por uno 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, o más veces, si es necesario, durante 30 días, para así lograr interiorizarlo en lo más profundo de su ser y lograr dominarlo. Vamos ahora a estudiar, a analizar más bien cada uno de esos pergaminos. Vamos a ver qué es lo que Patros le quiso compartir a Jafid. Qué sabiduría tenía cada uno de estos pergaminos. Vamos con el pergamino número 1. Hoy comienzo una nueva vida. La carrera de ventas, le decía, que has escogido, está repleta de oportunidades, pero al mismo tiempo está llena también de angustia, de obstáculos y de dificultades. Para eso, tienes que alejar de ti estos pensamientos recurrentes que siempre traes en tu cabeza del fracaso o del dolor, porque eso no ayuda. Debes rechazarlos. Esos son pensamientos limitantes. Le sugería que tenía que deshacerse de estos estorbos mentales, es decir, de esos conocimientos innecesarios que de repente tenemos arraigados en nuestra mente viciada. Le decía también que no debes actuar siempre igual. ¿Por qué? Porque tenemos que evolucionar, tenemos que actualizarnos. Una acción o medida que quizás tuvo éxito hoy, seguramente será impráctica mañana. Seguramente mañana será irresoluble. Ogmandino define al fracaso como la incapacidad del hombre de alcanzar sus metas en la vida, cualesquiera que éstas sean. La única diferencia entre aquellos que han fracasado y aquellos que han tenido éxito reside precisamente en la diferencia de los hábitos que tienen. Los buenos hábitos son la clave de todo el éxito. Igualmente, los malos hábitos son la puerta del fracaso. Para que nosotros podamos eliminar un mal hábito, necesitamos reemplazarlo con uno bueno. Solo un hábito puede dominar a otro. Esto se logra mediante la repetición. La repetición siempre lleva a la perfección. Es por esto que le recomienda que lea cada enseñanza 3 veces,
durante 30 días, precisamente porque al repetir y repetir logrará perfeccionarse. Al hacerte esclavo de tus nuevos hábitos, lograrás integrarlos a tu vida y pronto esas nuevas acciones serán mucho más fáciles de realizar. Con la práctica, lo que logras es adaptarlos automáticamente a tu ser para que después ya no tengas que esforzarte ni pensar en que tienes que hacerlo, en que tienes que lograrlos, sino que tú los vas a automatizar de tanto repetirlos. Hay muchas estrategias para fortalecer un hábito. Una de ellas es, por ejemplo, eliminar las distracciones del entorno y recompensarte también cuando lo logras, cuando lo realizas. Otra estrategia para lograr obtener buenos hábitos, no es nada sencillo, es que tenemos que ser perseverantes. Por ejemplo, si tú eres una de estas personas que en las mañanas suena el despertador y Daniel, no entiendo tu pregunta, que me dices qué son los pergaminos. Los pergaminos, ¿recuerdas? Son estas cartas, estos escritos que sacaron del cofre para que Jafid aprenda la sabiduría y los secretos para llegar a ser un buen vendedor. Y por eso estamos viendo el primer escrito que Jafid sacó del cofre. Y es el que habla, el que estamos tratando ahorita, es el de los hábitos. Cómo podemos llegar a tener nuevos hábitos. Y les estaba poniendo un ejemplo de cómo es que podemos sustituir un mal hábito con uno bueno. A ver, vamos a ver la pregunta. No, no es que... Vamos a continuar con la exposición y poco a poco me vas a ir entendiendo cómo es que son cada una de estas sabidurías. Les ponía como ejemplo que si nosotros somos de esas personas que suena el despertador por las mañanas y lo apagamos y lo volvemos a apagar 2 o 3 veces y finalmente tenemos que levantarnos corriendo y salir a prisa, eso es un mal hábito. En cambio, para sustituirlo, lo que podemos hacer y es acomodar nuestro entorno, facilitar nuestro entorno para que logremos tener nuevos hábitos. Y entonces lo que podemos hacer es poner el despertador alejado de nosotros para que a la primera vez que suene, pues nos tengamos que levantar al primer intento, ¿no? Una vez que ya te levantaste a apagar el despertador, ¿por qué no además agregas un mejor hábito y entonces también te tomas un vaso de agua? Entonces ya estás sustituyendo un mal hábito con uno bueno y le estás agregando un hábito extra todavía más bueno. Y así poco a poco vas a ir sustituyendo tus malos hábitos por buenos. Ahora, también tenemos que aprender a premiarnos, a premiar nuestros esfuerzos. Si tú además haces algo que te agrade cada vez que estás cumpliendo tus logros, tus nuevos hábitos, te vas a sentir motivado para seguir realizando. En el caso, por ejemplo, de las ventas, para ayudarte a perseverar y a no desistir, es bueno quizás que recordemos estas estadísticas que les voy a exponer. Si tú cierras una venta cada 10 ventas, una de cada 10 ventas, una sola venta de cada 10, entonces tienes que pensar que el 9º rechazo solamente fue la antesala para el éxito. Un vendedor promedio recibe más rechazo en un solo día normal que la mayoría de las personas comunes que no nos dedicamos a las ventas. Y como los humanos estamos programados para rechazar el rechazo precisamente, pues entonces nos frustramos. Es por eso que el trabajo de las ventas es muy duro y requiere de mucha persistencia. Por eso tenemos que tener presente siempre que la perseverancia es siempre, siempre la puerta del éxito. Es decir, nunca te vayas a dormir o nunca te vayas
sin hacer esa última llamada, sin publicar ese último anuncio, sin tocar esa última puerta, sin hacer ese último intento, porque nunca sabemos si ese último intento va a ser el bueno. Vamos ahora con el pergamino número 2. El pergamino número 2 comienza así: saludaré este día con amor en mi corazón. En este pergamino, Ogmandino nos expone que el amor al prójimo es lo que nos hace mejores vendedores. Sí, la gente, o nuestro posible cliente, puede dudar, por ejemplo, del producto o del servicio que le estamos ofreciendo. Puede incluso no sentirse atractivo a nuestro discurso que estamos platicándole para poderle vender. Quizá puede no gustarle nuestra apariencia, ¿no? Pero si nuestro cliente nota que somos buenas personas, habremos avanzado mucho en nuestra labor de venta. Es decir, tenemos que generar confianza. La confianza en uno mismo y con los demás es la clave para ser un buen vendedor. Para el autor, la mejor manera de generar confianza nace del amor propio, porque eso es generar confianza en uno mismo, y del amor a los demás, que es generar confianza en mi entorno. Ambas áreas se retroalimentan, porque solo si tú te aceptas, los demás te aceptarán también. Pero ¿cómo es que podemos también generar esta confianza? Bueno, pues una manera de generar confianza es mostrar amor a los demás, aceptando las diferencias de cada uno. Felicitar de corazón y reconocer los logros de los demás, incluso si son nuestra competencia. Ayudar a los demás en la medida de nuestras posibilidades siempre. Hablar con buenas palabras, es decir, cuidar nuestro vocabulario, que no sea agresivo, que no sea negativo. Nunca, pero nunca jugar sucio. Jamás hacer trampa. Es algo muy importante para generar confianza. Ser fieles a nuestra palabra. Si dices que vas a hacer algo, cúmplelo. Siempre. Vamos con el pergamino número 3. Persistiré hasta alcanzar el éxito. En este pergamino vemos que la perseverancia es la cualidad más importante para alcanzar el éxito. Ni el talento, ni la suerte, ni la preparación, ni siquiera nuestros contactos que tenemos servirán de nada si no perseveramos en nuestro intento de lograr alcanzar el éxito. Jamás sabré cuán cerca estoy del éxito a menos que doble la curva. Jamás debemos aceptar la derrota. Ogmandino considera importante borrar de nuestro vocabulario palabras o frases como no puedo, es imposible, ya no hay esperanza, es improbable, etc. Cada obstáculo que se nos presenta en el camino lo debemos de considerar como un mero rodeo de ese camino que finalmente nos va a llevar hasta nuestra meta, hasta nuestro objetivo que tenemos planteado. No permitamos nunca que nuestro día termine en fracaso. Vamos con el pergamino número 4. Soy el mayor milagro de la naturaleza. Todos, absolutamente todos, somos seres únicos. En lugar de acomplejarnos de nosotros mismos, tenemos que aceptarnos y potenciar esas características que nos hacen únicos, esas características que cada quien tenemos. Y
No debemos querer ser igual a los demás. No debemos querer parecernos a todos. Nunca debemos de tratar de imitar a alguien. Cuando nosotros somos auténticos y buscamos nuestra propia manera, creamos nuestro propio estilo, es así, precisamente, diferenciándonos del resto cuando podemos alcanzar el éxito. Acentuar nuestras características, acentuar lo que nos hace diferentes, es precisamente lo que nos lleva a la autenticidad. Y es así, siendo auténticos, que también generamos confianza a nuestro cliente, a nuestro interlocutor. Y es de esa manera que podemos lograr más fácilmente nuestra venta. Pergamino número 5. Viviré este día como si fuera el último día de mi vida. Tenemos el tiempo que nos es dado, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y cada uno de esos minutos es irrepetible y nunca volverá. Por eso, debemos acostumbrarnos a aprovechar cada momento y no dejar las cosas importantes para después. Tengo tan solo una vida. Y la vida nada es sino una medida de tiempo. Cuando malgasto una, destruyo automáticamente la otra. Si malgasto el hoy, destruyo la última página de mi vida. Ogmandino nos dice que debemos siempre de huir de todo aquello que mata el tiempo. Él nos propone que la indecisión la destruyamos con acción, que las dudas las sepultemos con más fe, que el temor que sentimos lo destruyamos con más confianza. Si meditamos que hoy puede ser nuestro último día, es entonces que podremos aprovechar al máximo los minutos que tenemos y no desperdiciaríamos ni un segundo. Cumple hoy con los deberes de hoy. Tenemos únicamente el tiempo que ya se nos dio. Y nunca sabemos si tendremos un mañana. Pergamino número 6. Hoy seré dueño de mis emociones. Si permitimos que nuestras emociones nos gobiernen, en lugar de que sea del modo contrario, acabaremos fracasando sin remedio. ¿Por qué es importante controlar nuestras emociones en las ventas? Porque si estás frustrado, enojado, desilusionado, etc., es muy difícil que logres proyectar confianza. Es más difícil, si te sientes frustrado o desilusionado, que seas perseverante. Y también se te complica mantener tus buenos hábitos. Nos dice que débil es aquel que permite que sus pensamientos controlen sus acciones. Fuerte es aquel que compele o controla su manera de pensar, sus sentimientos. Ogmandino nos da en este capítulo una recomendación de cómo podemos sustituir nuestros pensamientos para lograr dominarlos. Y nos dice, por ejemplo, si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, redoblaré el esfuerzo. Si lo que siento es miedo, me lanzaré para adelante. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, levantaré mi voz. Si siento pobreza, pues me pondré a pensar en la abundancia futura. Si me siento incompetente,
recordaré éxitos pasados. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. De esta manera, es como darnos un ejemplo de cómo es que podemos sustituir unas emociones negativas con emociones positivas. Ogmandino nos sugiere que repitamos a cada momento la frase: hoy seré dueño de mis emociones. Cada vez que pensemos que perdemos el control de ellas, recordemos la frase y repitámosla en nuestra mente: hoy seré dueño de mis emociones. El pergamino número 7 nos habla de lo importante que es reírnos de nosotros mismos y del mundo. Este pergamino nos enseña la importancia de tomarnos los problemas con sentido del humor. Las desgracias o los infortunios de todas maneras llegarán, ¿sí? Pero no merece la pena vivir lamentándonos. Cuando le sonreímos a la vida, los inconvenientes duran menos porque les restamos importancia. Cuando dejamos de tomar todo tan en serio y le vemos el lado positivo a la vida, nos relajamos. Y es entonces que nuestras preocupaciones se minimizan, si no es que también pueden llegar hasta desaparecer. No hay que preocuparse de los problemas. Lo que tenemos que hacer es ocuparnos de ellos. Ogmandino insiste en que para triunfar ante la adversidad y para mantener nuestra vida en equilibrio, lo que debemos es repetir la siguiente frase que nos sugiere: esto también pasará. Cada vez que nos estanquemos, cada vez que sintamos que el problema o el obstáculo es más grande que nosotros, recordemos que esto también pasará. En el pergamino número 8, que sacaron de aquel cofre, dice: hoy multiplicaré mi valor un 100%. ¿Qué es esto? Al igual que se puede multiplicar el valor de un producto, en este pergamino aprendemos a que eso mismo tenemos que hacerlo también con nuestra persona, con nosotros mismos. Para ello, debemos plantarnos objetivos cada vez más ambiciosos a medida que vayamos cumpliendo algunos. Convertir un sueño en realidad no es un camino sencillo. ¿Cómo es que entonces podemos lograr cumplir nuestras metas, nuestros objetivos? Bueno, pues lo que nos sugiere este pergamino es que nos fijemos metas pequeñas, una meta por día, metas por día, después quizás metas por semanas, después metas por mes, después fijarnos metas por año, para poder así podernos fijar una meta de vida. Al fijarnos metas, tendremos un camino más claro de hacia dónde vamos, de hacia dónde dirigirnos. Al ir tras nuestras metas, debemos motivarnos recordando cómo es que ya hemos logrado objetivos anteriores, cómo es que ya logramos superar algo en el pasado. Tratar siempre de ser mejores de lo que ya fuimos. Siempre estar mejorándonos nosotros mismos. Nuestras metas pueden quizás ser muy elevadas, pueden parecer quizá inalcanzables, pero eso no nos debe preocupar jamás. Mucho menos tenemos que disminuirlas. Siempre es mejor apuntar a la luna y por lo menos caer en una estrella que no apuntar nunca al cielo. La magnitud de nuestras metas no deben de asombrarnos nunca. Al contrario, la magnitud de nuestras metas deben de servirnos de motivación. Todo el tiempo debemos buscar cómo superar lo que ya hemos logrado.
Siempre, como hemos venido diciendo, tenemos que tratar de ser mejores de lo que ya fuimos ayer. Pergamino número 9. Mis sueños carecen de valor alguno. No es suficiente con plantearse metas u objetivos sin un plan de acción que las acompañe, porque entonces no tienen valor alguno. Siempre a cada sueño debe acompañarle una acción y nunca debemos de temer al fracaso. En el camino de cumplir un sueño, podemos caer en la procrastinación. Tenemos que tratar de evitarlo. Cada vez que tengas una idea o un plan, crea una serie de microacciones que te ayuden a llegar a tu meta más fácilmente. Es decir, crea pasos que poco a poco te vayan ayudando a llegar a tu objetivo. Todos somos propensos a dejar para más adelante esas tareas que no nos son tan agradables, que nos cuestan más trabajo. La procrastinación es un círculo vicioso que se retroalimenta a sí mismo. Cada vez que postergamos algo, lo que estamos haciendo es abonar ese terreno para volver a caer en la indecisión, en la postergación. Aunque esto también funciona al revés. Cada vez que resistes la tentación de postergar algo, de dejarlo para después, te vuelves un poco más fuerte para seguir siéndolo, para dejar a un lado la procrastinación. Y vamos ahora con el último pergamino de este libro. Y dice así: oraré pidiendo directivas y orientación. Este es el último y quizá el más controvertido pergamino que nos expone en este libro Ogmandino. Todos tenemos un Dios en el cual creemos. Pero a ese Dios, no le debemos pedir las riquezas materiales en sí, sino que lo que tenemos que aprender a solicitar es únicamente una guía. Cuando nosotros reconocemos que somos pequeños y que todos necesitamos de un ser superior, a quien precisamente podemos acudir a solicitar ayuda cuando lo necesitamos, es lo que a nosotros como seres humanos nos hace precisamente grandes. Pero Él nos dice que al hacer oración, no tenemos que pedir ayuda como quien le exige a un sirviente que te traiga algo. Tampoco debemos hacer oración como pidiendo que por arte de magia las cosas materiales o nuestros deseos aparezcan. No, Él lo que sugiere en este pergamino es que nuestra oración siempre debe de estar basada en una solicitud de dirección, en una solicitud de orientación, en una solicitud de claridad de rumbo. De esa manera, nuestro Dios, sea cual sea el Dios en el que cada quien crea, nos responderá. Pidiendo en oración de esa manera, siempre obtendremos una respuesta. Y pues bueno, cabe mencionar que al final de esta historia, Jafid llevó a cabo cada uno de estos nuevos principios que aprendió y por supuesto que llegó a ser el mejor vendedor del mundo. Aprendió de toda esta sabiduría y la fue transmitiendo de generación en generación, hasta que incluso, hoy por hoy, a nosotros también nos llega, a través de este libro, que estamos analizando el día de hoy. ¿Cómo podemos concluir este libro o este cuento de Ogmandino, en el cual nos presenta estos 10 principios?
meditando que no son técnicas de ventas, sino que más bien son sugerencias de hacer cambios profundos en nuestro ser. Todo con la finalidad de convertirnos en mejores personas, en lograr tener una mejor versión de nosotros cada día. Todas estas lecciones hacen de este libro una guía, un manual grandioso, no solo para vender, como lo hemos venido repitiendo, sino para mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. En resumen, podemos decir que para lograr ser el vendedor más grande del mundo, necesitamos reforzar nuestros hábitos, buenos hábitos, necesitamos ser optimistas, necesitamos ser persistentes y necesitamos comprometernos a mejorar nosotros mismos y necesitamos tener un autocontrol de nuestras emociones. Y pues sería, sería el final de esta presentación de este libro. Espero que sea de gran utilidad para ustedes. Traten de hacer un resumen de cada uno o quizás lo que nos sugiere el autor también es escribir el título de cada uno de estos pergaminos, tenerlos así como a la mano y estárnoslos repitiendo a diario para que podamos formar ese hábito y los tengamos presentes y lograr el objetivo finalmente del libro, que es llegar a ser los mejores vendedores. Y como decíamos en un inicio, no nada más de mercancías, de productos o de servicios, sino de nuestras propias ideas, de nuestras propias convicciones. Y pues bueno, si tienen alguna duda o quieren hacerme alguna pregunta, pues estoy aquí a sus órdenes. No hay nada. Bueno, pues les agradezco mucho a todos ustedes por haber estado aquí presentes. Quedo a sus órdenes por si tienen después alguna duda o quieren hacerme alguna pregunta. Aquí estaré y pues nos vemos en la próxima sesión. Vamos a tener un libro muy interesante también. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.